Muy buenas tardes a maestras y maestros. Nos da mucho gusto saludarles el día de hoy. Sean todos ustedes bienvenidos. En nombre del maestro Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y senador de la República, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta reunión de capacitación para fortalecer las actividades de la campaña de alfabetización 2026, promoviendo el desarrollo y la participación activa de todos los involucrados en este importante proyecto. Reconocemos en todo lo que vale a los secretarios generales y secretarias generales de las secciones sindicales por su invaluable apoyo en la difusión y desarrollo de esta campaña. También agradecemos a los representantes del Comité Ejecutivo Nacional en cada una de las secciones por su acompañamiento, porque siempre impulsan la agenda nacional. Reconocemos el interés y compromiso de las maestras y maestros alfabetizadores en esta cruzada. De manera particular, agradecemos al director del Instituto Nacional de Educación para Adultos. Muchas gracias, maestros. Muy buenas tardes. Además, valoramos el trabajo, el compromiso y la institucionalidad de los integrantes de la Comisión Nacional Central aquí presentes. Muchas gracias, compañeros, por estar siempre atentos. Asimismo, reconocemos a las comisiones seccionales de esta campaña por su participación activa y su apoyo constante en el desarrollo de la misma. Permítanme recordarles el objetivo de esta campaña, que es sentar las bases para acciones conjuntas que reduzcan el analfabetismo en México. Se busca promover el acceso a la educación, eliminar el rezago educativo y contribuir a un país donde todas las personas puedan leer y escribir, fortaleciendo así el desarrollo social y económico a nivel nacional. Esta reunión ha sido organizada para acompañar a maestras y maestros registrados como alfabetizadores en nuestra campaña y comparto con ustedes el objetivo de la reunión, que es informar a los coordinadores seccionales de la campaña nacional de alfabetización 2026, así como a los docentes de educación básica registrados como alfabetizadores sobre las acciones de alfabetización que el Instituto Nacional de Educación para Adultos, el INEA, ha implementado y que deben aplicar en las distintas etapas de esta campaña. Durante esta sesión abordaremos los siguientes temas. Primero, la ruta del docente participante, la alfabetización como parte de la confianza y sobre todo el desarrollo y conocimiento del libro Nombrando y Contando el Mundo, número 1 y número 2. Momentos claves del proceso, el diagnóstico como punto de partida real y acompañamiento en el papel de la persona alfabetizadora. Terminaremos con algunos tips para la práctica. Para el desarrollo de estos temas, presento a ustedes al personal del Instituto Nacional de Educación para Adultos que hoy tenemos el honor de recibir en esta casa, la Casa de los Maestros, el maestro Ernesto Gutiérrez Garcés, director académico del INEA. Muchas gracias, maestra. Muy buena tarde a todos. Bienvenido. Gracias, maestra. Y a la maestra Ana Laura Acosta Ríos, jefa del Departamento de Aseguramiento de la Calidad de los Materiales Educativos. Muchas Bienvenida, gracias. maestra Gracias, Ana maestra. Laura. Quiero, antes de ceder el uso de la voz a los compañeros de línea, informarles a los compañeros que tras las intervenciones habrá un espacio para responder preguntas, por lo que les solicitamos respetuosamente que registren sus dudas en el chat para que nuestros ponentes puedan responderlas de manera ordenada y eficiente, garantizando así una comunicación clara y respetuosa durante la reunión. Y sin más, cedo el uso de la voz al maestro Ernesto Gutiérrez Garcés. Muy buenas tardes, adelante. Muchas gracias, maestra Adriana. Muy contentos de estar en la Casa de las y los Maestros y muy agradecidos por la alianza que se ha establecido
entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la UCICAM y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una alianza sin duda alguna fundamental por el vínculo que tiene, por la cercanía que tienen las y los maestros en las comunidades educativas. Es permear en la comunidad educativa en una labor tan noble como lo es el proceso de alfabetización, como lo es el tender la mano a las personas que por alguna razón no tuvieron la oportunidad de tener acceso a los elementos de escritura de la convención, de los elementos mínimos que permitan la comunicación escrita, pues es un acto completamente humanizante, es un acto que engrandece no solamente a la persona que puede ser alfabetizada, sino quien lleva también el proceso de alfabetización. Entonces, muy contentos de este espacio y muy contentos. Esperamos y agradecemos desde luego la anfitrionía del maestro Alfonso Cepeda Salas por parte de nuestro director general, el licenciado Armando Contreras Castillo, pues agradecidos y agradecemos mucho la sinergia que podamos generar como personas inmersas en el trabajo educativo. Gracias a la Comisión Regional por todo el apoyo, por la difusión que se ha dado, que sin duda alguna es fundamental, y muchas gracias maestras y maestros por este decidido apoyo al proceso educativo. Entonces, sin más por el momento, dicen que todos los discursos se agradecen, pero se agradecen de corazón los que son breves, así es que entramos al punto, a la presentación, si no tuviesen algún inconveniente, y iniciamos esta campaña de alfabetización para el bienestar compartido, como la hemos denominado a nivel nacional, ha implicado la sinergia con diversos actores, y un actor desde luego fundamental es el Sindicato Nacional para los Trabajadores, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y la suma de más de 5,000 maestras y maestros que están con el entusiasmo de llevar a cabo los procesos de alfabetización. Me voy a referir a 4 grandes fechas que son del conocimiento de todas y todos ustedes, pero me parece importante puntualizar por si hubiese alguna inquietud al respecto. Miren, tenemos sobre la pantalla la presentación de 4 grandes momentos. El primer momento que tuvo que ver con la identificación y registro de quién, del maestro, de la maestra y por supuesto del educando, es decir, de la persona objeto de alfabetización. Eso ya lo pasamos, lo vivimos en el mes de marzo, en estos días que se cruzaba ahí un puente, incluso ampliamos esa fecha. La fecha inicial fue 15 de marzo, la fecha límite, pero todavía lo ampliamos una semana más. Ahí, en este primer momento, me voy a hacer ahí digamos que un close-up a este primer momento, porque podrían surgir algunas dudas. En este primer momento, el objetivo fue el registro del maestro o maestra con el educando. Si no tenemos, la campaña tiene que ver con alfabetizar a una persona, pero si no tenemos identificada una persona para alfabetizar, pues no es posible generar esa sinergia. De ahí la trascendencia de que dedicáramos un espacio exclusivamente a identificar al educando, que no es una tarea menor. Por supuesto, el hecho de tener esta cercanía con las comunidades educativas, sabemos que a nuestras y nuestros maestros les permitió identificar en esa cercanía con las comunidades, identificar a personas que no sabían o no saben leer y escribir, y también partiendo de la conciencia de la confianza que se requiere para los procesos, pues bueno, fue un tiempo breve, pero muy importante. Y hago una explicación por qué este corte de tiempo. Sabemos que los procesos de alfabetización al menos nos van a demandar 4 meses, pero para efectos administrativos, nuestras y nuestros maestros requerían tener un documento que diera cuenta de este trabajo, de este esfuerzo que están realizando en los procesos de alfabetización. Por eso hicimos este corte para poder tener asegurado el registro antes de salir al periodo vacacional de los educandos, es decir, de las personas que no saben leer y escribir, que iban a atender nuestros maestros. Y ese fue el primer momento
para iniciar propiamente el proceso de alfabetización. ¿Qué más implicó este primer momento? El registro implicó que la maestra, el maestro, identificara la coordinación de zona del instituto a través de las unidades de operación o de los institutos estatales de educación para adultos y registraran a ese educando. Es muy importante ese primer momento de registro. Ese registro, ¿qué implicó? Implicó que les entregaran sus materiales, implicó que se revisaran los datos. ¿Cuáles son los datos esenciales en el formato de registro que estuvo al alcance de todos? El dato esencial tiene que ver con el CURP, el nombre de la persona y el CURP. Fundamentalmente, hay una serie de datos de orden estadístico que se solicitan en el formato, pero a partir de ahí era el registro muy importante, tanto de la o el maestro como del educando, como la persona. Entonces, ahí partimos. Ese primer momento que implicó el registro trae consigo mismo, el registro trae implícito el material que se debió de haber entregado. Si no tenía el maestro un educando a quien alfabetizar, por supuesto que podían registrar al maestro, pero pues esto es parcial, o sea, el punto es que tuviese al educando. Entonces, muy importante, porque veo que existen algunas inquietudes de ¿y qué pasó con los materiales? Si tienen un educando, debieron de tener el material. En el caso de que no estuviera, entonces sí es importante regresar a la coordinación de zona para poder tener el material. Si no, ¿qué les damos a nuestros educandos? En el caso particularmente de esta alianza, con nuestras y nuestros maestros, sabemos que existen pluralidad de métodos para los procesos de alfabetización, pero en todos, absolutamente en todos, incide el tema de la confianza y del diálogo como punto detonante de esta interacción de saberes, de la construcción de nuevos saberes con los saberes previos de la persona, que es objeto de alfabetización. Entonces, muy importante este primer paso. Después, estamos ahorita en el segundo momento. El segundo momento, establecimos la fecha 15 de mayo, que es una fecha emblemática por el aniversario del Día de Nuestras y Nuestros Maestros, para que despleguemos todo el trabajo de alfabetización a lo largo de estos días. Por supuesto que cada maestra, cada maestro debe de ponerse de acuerdo con su educando. Lo que sugerimos es al menos que tengan 2 sesiones a la semana, de hora y media, es la sugerencia, pero cada uno va a tener su propio contexto, su propia realidad y las adecuaciones, y tendremos que hacer el ajuste en ese diálogo, en esa comunicación con el educando. Pero estamos ahorita en ese proceso, estamos en el proceso de alfabetización. Por eso el resto de la presentación hablará sobre algunos tips de llevar a cabo el proceso de alfabetización. ¿Qué va a pasar después del 15 de mayo? Viene este tercer momento muy importante en la ruta de participación de nuestras y nuestros docentes. El tercer momento tiene que ver con registrar el avance del educando. Seguramente, como ya es de conocimiento de todos, con el material que se tiene para los procesos de alfabetización, identificaron, hay un material que se llama Revisemos lo aprendido, un cuadernillo que trae elementos diagnósticos, que trae un cuestionario y que tiene el objeto de identificar las características de salud, de contexto que rodean a la persona, pero también las características en cuanto a saberes o cierta familiarización con el mundo letrado. Y eso existen unas rúbricas en ese cuadernillo de Revisemos lo aprendido, existen unas rúbricas para poder identificar, según las respuestas que se hayan dado, el nivel de alfabetización o de conocimiento que se tiene sobre la lectoescritura. Y eso permite identificar en los materiales un nivel de avance inicial, intermedio o avanzado. ¿Esto qué quiere decir? Que los educandos, objeto de alfabetización, pueden tener distintos niveles de avance. Hay diversas acciones identificadas. Nosotros lo que estamos solicitando es que avancemos en lo más básico, que es en el libro 1, pensando en una persona que parte de un nivel inicial, que no tiene mayor conocimiento, que no tiene mayor familiaridad con el mundo letrado y que es necesario iniciar de cero, pues bueno, entonces la solicitud es que al menos avancemos con el libro 1, que son, ya se hablará de la estructura del libro 1 como se encuentra considerada, pero para que se pueda registrar, eso es lo que tiene que pasar
a partir del lunes 22 de mayo. Esa es la semana en la que registraremos las acciones que se tengan. La mínima acción que esperamos es haber avanzado en el libro 1. Habrá quienes, como resultado del diagnóstico, puedan tener un avance distinto, un avance mayor. Por supuesto que es bienvenido un avance mayor, pero lo que se espera es al menos el avance del libro 1. Y finalmente vamos a tener el periodo, la semana que corre del 22 al 29 de mayo para la expedición de las constancias por esas acciones de alfabetización. Este cuarto momento tiene un objetivo netamente administrativo, que tengan ustedes su constancia de acciones de alfabetización. ¿Cómo vamos a expedir esas constancias de acciones de alfabetización? Pues a través de un mecanismo sistematizado donde esa coordinación de zona donde les entregaron el material, donde se registraron, donde se entregaron el material, puedan ir a recoger ahí su constancia de acciones de alfabetización y tengan el documento que requiere UCICAM respecto de esta constancia de acciones de alfabetización. Esos son los 4 grandes momentos, porque sabemos que el proceso administrativo que siguen para su promoción, sus horas adicionales, en fin, para los esquemas de ingreso, de permanencia que tiene UCICAM, puedan llevar a cabo a feliz término el trámite correspondiente ante esa instancia. Con independencia, quiero ser muy enfático en este punto, con independencia de continuar avanzando con el educando en el ritmo que requiere el educando. La constancia de acciones de alfabetización tiene como objetivo dar fe, dar esta constancia de que se iniciaron estos procesos, pero el espíritu de esta colaboración, de esta sinergia, es verdaderamente alfabetizar, es verdaderamente tender la mano a las personas que por alguna razón no lograron tener acceso en algún momento a este proceso. Estos son los 4 grandes momentos y yo le pediría a mi querida compañera Ana Laura dar continuidad con estas características de la alfabetización o de los ejercicios de alfabetización. Adelante. Buenas tardes a todos. Efectivamente, como lo dice el maestro, lo mencionó hace un ratito, en los procesos de alfabetización no iniciamos con letras, sino con la relación con las personas. Esa confianza y ese rapport que podamos hacer con la persona que se va a alfabetizar nos va a dar incluso mucho más pasos para avanzar mucho más rápido. Leo en algunas aportaciones que nos dicen, mi persona ya concluyó, que ya puedo avanzar al paso 3, etcétera. En realidad el paso 3 es un corte para que ustedes puedan emitir la constancia de que están haciendo actividades de alfabetización, pero no quiere decir que el proceso de alfabetización de la persona se detenga. Entonces, sigamos avanzando, sigamos procurando que haya esta confianza, teniendo este diálogo permanente y respetuoso, que se construya no con base en lo que desconoce, sino más bien con base en lo que la persona ha aprendido a lo largo de la vida. Esas son las pautas que nos van a dar para que podamos avanzar lo más rápido posible y que podamos hacer que la persona sienta cada vez más ese sentido de pertenencia al círculo de estudio que crean ustedes con ella cuando acude a las sesiones de alfabetización. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto a lo largo del camino acerca de los procesos de alfabetización efectivos? Bueno, como lo decimos reiteradamente porque no es menor, hay que fomentar la confianza a través del diálogo como punto de partida. Como ustedes vieron, el primer instrumento que utilizamos es el instrumento de diagnóstico, en el que efectivamente hay una entrevista de alfabetización. Y esta entrevista no se trata de que solamente preguntemos y contesten, sino más bien que hagamos ese acercamiento con la persona para reconocer sus saberes y que podamos a partir de ahí avanzar lo más pronto posible. A través de la formación que, según tengo entendido, ya todos ustedes tomaron en línea con el curso de Nombrando y Contando al Mundo, se da este conocimiento de los materiales, aunque por supuesto que ustedes tienen una experiencia muy grande en procesos de alfabetización, como lo decía el maestro. Hay muchas maneras de poder alfabetizar y lo que hicimos nosotros en el curso es solamente presentar los materiales con lo que nosotros reconocemos un proceso de alfabetización y sobre todo la estructura de acompañamiento que estamos pensando para las personas educandas, ¿no? Desde nuestro punto en el INEA no se trata solamente de que hagan una aprehensión de la lectoescritura, sino más bien de que en las sesiones de alfabetización se generen estas condiciones
reales para que la persona aprenda, pero sobre todo para que le encuentre sentido a aquello que ustedes van a trabajar con ellos. La persona va a ser significativo siempre y cuando salga de las sesiones sabiendo en dónde va a usar eso que acaban de aprender, ¿no? No solamente, como lo veíamos en el curso, no es solamente aprender a escribir su nombre propio, por ejemplo, sino saber quién es esa persona que se llama así, de dónde viene, quién se lo puso, le gusta, no le gusta, si tiene hijos, cómo eligió el nombre de sus hijos, cómo cambia su historia llamarse de una forma u otra. Es más bien un diálogo. Toda la construcción de las sesiones de asesoría, el punto de partida es el diálogo y la generación de la confianza. La siguiente, por favor. Maestro, ¿quiere aportar a la ley? Solamente el hacer énfasis en la exploración de los materiales. Se diseñó un cuadernillo específico para quien ya está llevando a cabo este acompañamiento, esta asesoría, que indica qué hacer, cómo hacer y en qué momento hacer. Particularmente, desde luego, hace énfasis en las rúbricas, en cómo están estructurados los materiales, etcétera, pero también hace un énfasis importante en este proceso de acercamiento y en esta primera parte que comentaba mi compañera Ana Laura, de la importancia de construir un diálogo y construir saberes a partir de los saberes existentes. Entonces, ese sería yo lo que rescataría. Vamos hacia adelante, por favor. Muy bien, entonces el libro de la persona alfabetizadora no solamente trae toda esta parte de abordar el contexto, sino también nos da una guía de qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento. Ahí es en donde incluso viene cómo poder ubicar dentro de nuestros materiales a la persona en un nivel inicial, en un nivel intermedio o en un nivel avanzado, como ya lo vimos en el curso. Entonces es muy importante que podamos tomar este libro como referencia para poder empezar a generar este diálogo con la persona educanda. La siguiente, por favor. Como podrán ver, nuestro módulo está conformado por 2 libros. El libro de alfabetización 1, que es el recurrente en esta plática porque refiere a la primera actividad que vamos a registrar y que registrarán ustedes en la semana del 22 de mayo. Este libro, que incluso ya estoy leyendo ahí, que tienen incluso algunas aportaciones que darnos, con mucho gusto a través del sindicato las retomaríamos, se los agradecemos. Va de lo ocular a lo general. Empezamos con el reconocimiento de la letra para formar la sílaba, la palabra y el enunciado, que supongo que ustedes ya tienen amplia experiencia en eso. No sigue un orden alfabético, sino más bien se presentan con base en la complejidad fonológica. Hay 16 ejercicios recurrentes para cada letra, lo que nosotros consideramos que hace que las personas ganen confianza, reconozcan estos tipos de patrones y avancen sin frustrarse. Porque una de las cosas que comúnmente pasa es que de repente la persona tiene mucha ansiedad, lo voy a decir así, por terminar muy rápido. Y de repente ellos mismos creen que no avanzan. Pero tenemos que reconocer que el avance no solamente se plasma en la escritura y la lectura, sino incluso en el reconocimiento del valor que se le ha negado a estas personas a lo largo de su vida del ejercicio del derecho a la educación. Entonces, incluso el reconocerse como poseedores de este derecho es un avance. Habrá sesiones en las que quizá en la lectura y escritura hagamos 2 o 3 ejercicios y nos cuenten algún problema que tienen en su vida durante 40 minutos. Es avanzar y créanme que lo demás se va a dar por añadidura. Entonces, este libro es muy importante porque sustenta las bases. No necesariamente van a empezar todos desde la letra A, que es la primera que se encuentra en el libro, porque con base en el diagnóstico que ustedes apliquen, se darán cuenta que quizá solamente les faltan las consonantes más complicadas en lo fonológicamente hablando, la X, la W, la Z, y entonces quizá terminen más pronto, pero habrá otros que sí tienen que empezar desde la primera letra y eso es muy importante en la aplicación del diagnóstico. Entonces, este primer libro sienta las bases para el reconocimiento de lo que es la lectura y la escritura. La siguiente, por favor. Hay algunas interrogantes que se están generando de si no han logrado avanzar o si va muy lento. Como veíamos en el libro 1, son ejercicios repetitivos, son 16 ejercicios que empiezan con vocales y después la progresión de las letras van en función de la complejidad de las letras mismas. La idea o el planteamiento de que sea de lo particular a lo general y que sea un esquema repetitivo va a permitir un avance al principio. Quizá pueda ser lento,
pero en esta lógica de ir construyendo letra, sílaba, palabra, oración, frase, en el avance va a ir mejorando. Entonces, sí es importante hacer el esfuerzo por el avance. Dediquemos estos 2 meses para los que se encuentran en el grado el grado inicial. Dediquemos los 2 meses en el ritmo de la persona. Hagamos ese esfuerzo. Yo estoy tomando nota aquí de la inquietud de algunos compañeros que manifiestan su preocupación por un avance lento. Por supuesto que eso pasa en algunos casos, sobre todo cuando las personas ya tienen una edad avanzada, ¿no? Entonces, pero vayamos con el libro 1, vayamos al ritmo de la persona con el libro 1. El otro tema del material, que los que no tengan, por alguna circunstancia, por favor les pido que con coordinaciones de zona donde se registraron, insistamos, yo terminando esta reunión voy a insistir en una comunicación general con todos los compañeros de los institutos estatales. Adelante. Muy bien, y entonces recordemos que el libro 1 está destinado para aquellas personas que con base en los resultados del diagnóstico hayamos ubicado en el nivel inicial, pero quizá habrá personas que ubicamos en el nivel intermedio o avanzado y que entonces tendrán que empezar con el libro de alfabetización 2, que es la siguiente, por favor. Y este libro, a diferencia del primero, parte de lo general a lo particular. No nos evocamos tanto en la lectura y escritura, sino en realidad en la vida de la persona que genere estos procesos de lectoescritura, basados en su contexto, y por eso de ahí otra vez sale la importancia de poder generar un diálogo con la persona para poder hablar de estos temas diversos, no solo para contestar actividades, sino para conocer el contexto, estos temas de salud, de familia, de derechos, de vivienda, de la identidad propia, e incluso aparecen ya al final del libro temas de pensamiento matemático. ¿Por qué no los abocamos en el libro 1? Bueno, porque a pesar de que las personas no sepan leer y escribir, tienen conocimiento de pensamiento matemático, mucho más desarrollado que la lectura de las letras en cuanto a la lectoescritura se refiere. Entonces, en este material, aunque la lógica cambia, seguimos trabajando como base en textos y situaciones que tengan sentido para las personas. Al tener ya bases fundamentadas en el libro 1, consideramos que la aplicación del libro 2 puede resultar incluso más sencilla, porque ya existe una aprehensión de lectoescritura y porque en realidad las personas saben, solo aún están en proceso de aprender a escribirlo y a leerlo, pero tienen mucho conocimiento acerca de los temas que vienen en los libros. En el libro 2 nos enfocamos más en lo que ya conocemos como antecedente de lo que tiene el INEA durante muchos años de trabajo en la alfabetización de adultos, de esos temas que consideramos que le generan aprendizajes significativos. Entonces, vamos a basarnos en aquello que ellos han aprendido y lo plasmamos dentro del contexto. Si lo logran ver o lo checaron ya los materiales, los que lo tengan en físico o los que lo hayan visto a través del PDF que les proporcionamos en el curso, incluso hay cintillos que nos redirigen como para generar este diálogo. Ojalá haya algún grupo en el que haya 2 o más personas estudiando, y si no, un grupo de 1 a 1 con ustedes, con su persona educanda. El siguiente, por favor. Bueno, en los momentos claves del proceso, que tienen un poco que ver con lo que ya hablaba el maestro Ernesto al inicio de esta plática, que se debe de considerar una secuencia de registro, de diagnóstico para ubicar en el inicio del proceso y el reporte de la actividad 1, lo que podemos traducir como que primero vamos a ubicar a la persona, entendemos qué es lo que sabe y partimos a partir de eso con el inicio de su proceso de alfabetización. La siguiente, por favor. Y el punto de partida, como lo decía el maestro Ernesto, es el diagnóstico. No lo vemos como un examen ni como algo que se califica. En realidad es una guía para decidir, y esta decisión es puramente de ustedes, porque ustedes, con base en lo que vean en el diagnóstico, los resultados y sobre todo lo que conversen con la persona en la entrevista de alfabetización, van a decidir por dónde empezar. Se relaciona más que con los conocimientos, con la vida de las personas. No vamos a evaluar para calificar, sino para comprender. En esta decisión de la comprensión, entonces entenderemos qué necesitamos reforzar de manera inmediata y qué se va a reforzar con el paso de las sesiones de asesoría.
Por eso es muy importante que se aplique el diagnóstico al inicio del proceso, y no está de más decir que la aplicación de estos dos instrumentos, tanto el diagnóstico como la entrevista, es de ustedes que son los que llevan el proceso, porque de repente dicen, ¿quién lo aplica en la coordinación? ¿Cómo hacemos? No, es ustedes, porque ustedes son los que van a estar trabajando con la persona. La siguiente, por favor. Sí. Me queda Laura, Claro, maestro. que en la fase de diagnóstico no necesariamente lo concluimos en un momento, no solamente en una entrevista. Podría pasar el tiempo, podría pasar una semana y yo tener algunos elementos que en ese primer contacto no logré identificar y que al paso de los días ya estoy identificando y que me pueda hacer un replanteamiento de qué áreas debo de reforzar. Hay una guía con la rúbrica que está anexa en este cuadernillo Revisemos lo Aprendido y eso, lo importante es que más allá de un cuestionario, más allá de un llenado de una serie de requisitos, pues es este proceso de diálogo el que nos permite ir identificando las características de la persona a la que estamos apoyando. Sí, abonando un poco a lo que dice el maestro Ernesto, quizá, bueno, a lo mejor muchos de ustedes conocen, ¿no?, a la persona que van a ayudar en su proceso, que van a acompañar en el proceso de alfabetización, pero quizá muchas no. Entonces, de repente, cuando le lanzamos la pregunta de si ellos consideran que saben leer y escribir, nos contestan, no sé o poquito, pero no sabemos cuánto es ese poquito. Y cuando se enfrentan a la aplicación del ejercicio diagnóstico, en ese primer encuentro resulta ser frustrante o ansioso para ellos y no lo logran avanzar. A eso creo que se refiere el maestro con decir, pueden pasar más sesiones y de repente darnos cuenta de que sabía más de lo que él mismo se reconocía. Entonces, es importante que no dejemos este ejercicio de lado. Ahora bien, para nosotros, en estos primeros acercamientos, sobre todo hay una pregunta en la que hay que dar una oración o dictar una oración en el diagnóstico. No nos interesa tanto la ortografía en el buen sentido, que si empieza con mayúscula, que si empieza con un punto, sino más bien si puede plasmar la idea en el ejercicio diagnóstico. La ortografía la iremos puliendo a través de las sesiones. Entonces, es una pregunta que estaba por ahí en el chat y que la comento porque no podemos hacer que las personas tengan una doble frustración. Muchas de ellas tuvieron un primer acercamiento justo en el sistema escolarizado en algún momento de su vida y de repente por razones varias tuvieron que salir, ¿no? Y les genera o les generó un momento de frustración ese proceso de acudir a la escuela. Muchas otras nunca han acudido, no han tenido la oportunidad de ejercer su derecho a la educación y es la primera vez que se acerca. Con base en la experiencia podemos decir que si ponemos estas trabas o estos topes al principio del proceso, pues ya no regresan con nosotros. Entonces es bien importante que reconozcamos lo que puede hacer y reitero, más que lo que todavía no sabe y que para eso ustedes los van a acompañar. Y justamente con esto hablamos de la importancia del papel de ustedes como personas alfabetizadoras y del acompañamiento que se da. Tendríamos que adaptar los materiales al contexto, incluso no necesariamente, si ustedes lo creen conveniente, por ahí leía a alguien que decía, estoy usando algunos de mis propios materiales que no vienen necesariamente en el módulo que ustedes nos proporcionan. No está mal, o sea, al final el resultado es el que esperamos, que la persona aprenda a leer y escribir, pero siempre respetando sus tiempos. Por supuesto que los de ustedes, porque sabemos que también tienen tiempos en los que atienden a sus propias necesidades e intereses, pero sobre todo las necesidades y los tiempos de las personas. Son personas que son padres de familia, madres de familia, personas que trabajan quizá, ¿no?, y que nos otorgan o se otorgan a ellos mismos el tiempo que les queda para poder estudiar y que generemos esta empatía y confianza. El material, y yo creo que ustedes lo saben de sobra, no enseña por sí solo, es el acompañamiento y el papel de la persona alfabetizadora quien va a motivar a que se desarrolle este proceso. La siguiente, por favor. Y bueno, uno de los materiales claves, como ya lo hablábamos, es el cuadernillo Revisemos lo Aprendido. Es la clave del acompañamiento porque tiene estas herramientas y estos instrumentos de evaluación que acompañan todo el proceso de manera transversal.
desde la rúbrica de avance que nos va dando la oportunidad de identificar los pasos que dan a nuestra persona desde el inicial, intermedio y avanzado, hasta las evaluaciones diagnósticas, formativas y la integral. Nos lleva más que hacer un registro frío a observar el contexto de la persona. Lo consideramos nosotros el corazón del proceso para la persona alfabetizadora, porque no solamente vamos a saber cuánto ha aprendido a leer y escribir, sino a identificar cuáles de las necesidades que nos dieron al principio en el ejercicio diagnóstico y en la entrevista de alfabetización se han cubierto con el paso del tiempo. De repente veo que una de las dudas más frecuentes es como de, híjole, es que ya se va a llegar el 15 de mayo, es que el tiempo es muy poquito, etcétera, etcétera. Pero créanme que conforme se va avanzando en el proceso, y lo digo con motivo de causa, nos damos cuenta que cada vez va más rápido cuando generamos este rapport y tenemos ese sentido de poder identificar las necesidades e intereses de las personas. No todos van por la misma razón. En la experiencia podemos hablar de que leer y escribir no es necesariamente la necesidad que quieren cubrir. Necesitan aprender a leer y escribir para cubrir una necesidad real y es esa necesidad la que los motiva a seguir en los círculos de estudio. Y de eso vamos a dar cuenta con el material del cuadernillo Revisemos lo aprendido. Maestro Néstor. Adelante, sigamos. La siguiente, por favor. Y bueno, para poder llegar a este momento clave, necesitamos organizar ese acompañamiento. Nosotros recomendamos, como mínimo, que se pueda trabajar 2 días por semana en sesiones de 1 hora y media y que se tenga flexibilidad de horario por las actividades propias, tanto de ustedes como alfabetizadores, como de las personas educantes. Lo decimos como mínimo porque así como tenemos una amplia gama de personas que no saben leer y escribir. El instituto atiende a personas desde 15 años hasta 99. Entonces ustedes se van a encontrar con esta diversidad de perfiles en los que quizás se encuentren a personas en edad o jóvenes que aprendan mucho más rápido y habrá personas jóvenes o adultas mayores que necesiten más tiempo y que de repente algo que creímos consolidar una sesión anterior, a la sesión siguiente ya no esté tan consolidada porque se le olvidó, porque de verdad no aprendió tanto, porque no repasó. Entonces, si tenemos sesiones muy separadas, corremos el riesgo de que el avance no sea tan pronto como lo esperamos. Lo importante es respetar el ritmo de aprendizaje de la persona, por supuesto, pero sobre todo ser constante para mantener esta motivación durante todo el proceso. En el momento en el que también logramos hacer una conexión con las personas que están alrededor. Es bien importante que las personas cercanas a nuestro educando, la familia, los hijos, el esposo, los nietos, en el caso de las personas adultas mayores, se vuelvan nuestros cómplices en tríada, porque muchas de las cosas que nosotros veremos en el círculo de estudio pueden ser reforzadas en sus contextos familiares y eso nos va a ayudar a que avancemos más rápido. Y de esto creo que ustedes saben perfecto que el papel de la familia es súper importante acá. Entonces, incluso muchas de las motivaciones de las personas es poder aprender a leer para escribirle una carta a su hijo, para poder revisar algunas notas médicas, para poder leer un cuento a sus nietos. Entonces, incluso ahí vienen los intereses y necesidades de las personas. Esta es la manera en la que nosotros recomendamos organizar el círculo de estudio, aunque también dependerá de los tiempos y de los espacios en los que ustedes puedan atender a las personas. La siguiente, por favor. Y bueno, ya casi para terminar, les comentamos algunos tips que hemos notado dentro de la práctica, sobre todo el uso del diálogo, lo reiteramos como guía, no como filtro. Que no sigamos los libros o los materiales de manera rígida. Ustedes tienen una experiencia amplia en estos procesos educativos, si bien lo estamos haciendo con personas jóvenes y adultas en rezago educativo, los procesos de alfabetización que ustedes siguen nos van a echar muchísimo la mano para poder avanzar mucho más rápido. Sobre todo hacer uso de la escucha activa, porque las personas no han sido escuchadas. De repente, cuando aprenden a escribir por primera vez su nombre, se reconocen y dicen, sí existo, sí soy alguien, porque durante mucho tiempo han pasado y nosotros como sociedad los hemos excluido y parece que no existen.
los borramos del mapa. Y entonces necesitan ser escuchados. Incluso allí podrán hablar en sus círculos de estudio de cosas que tal vez no se atreven a hablar con sus familias. Entonces es muy importante que los escuchemos y que a partir de esas necesidades avancemos con ellos a pasos ojalá agigantados, pero siempre respetando sus ritmos. Comencemos, como lo reiteramos, como lo que la persona ya sabe y reforcémoslo en cada sesión. Démosle cuenta de lo que han aprendido. Incluso la aplicación del ejercicio diagnóstico y de las formativas tiene que ver no solamente con que nosotros evaluemos el proceso, y por eso es que el cuadernillo Revisemos lo aprendido lo tiene la persona educanda, porque son ellas y ellos los que tienen que dar cuenta de su avance. Ellos son los que tienen que ver cómo llegaron con ustedes y cómo van hasta incluso en una semana de haber trabajado. Cuando se dan cuenta de que ahora pueden ya escribir su nombre, de que pueden escribir el nombre de sus hijos y reconocer algunas letras, se motivan muchísimo más. Entonces, a pesar de que tenemos tiempos establecidos, como ya lo hablaba el maestro, para nosotros el cubrir los ejercicios y las actividades de los libros no es el centro del proceso, sino siempre va a ser la persona educanda y su proceso de aprendizaje. Pues muy importante, hasta aquí es un extracto, yo sé que está muy apretado, pero hemos seleccionado en estos 40 minutos esta exposición, procurando que sea de la mayor utilidad posible estos consejos en torno a los procesos de alfabetización. Una de las cuestiones que estamos viendo el chat que se está comentando con insistencia tiene que ver con los tiempos, eso me parece relevante, y el otro con el tema de materiales. Particularmente hay uno en el caso de Yucatán que está insistente. Yo te pediría, Ricky es el identificador pues del chat, yo te pediría, Ricky, que acudas a la coordinación de zona. De todos modos, si nos puedes poner tu correo electrónico aquí ahorita en el chat para poder hacer contacto contigo o algún elemento de contacto sería muy valioso, y que puedas tener los materiales. Como todos tuvieron acceso al curso, también el curso está disponible, y en el curso están los códigos QR que pueden descargar los materiales. Desde luego no es lo ideal que ustedes los descarguen, para eso se mandaron a tenerlos impresos, y es para el consumo, para el uso de ustedes. Los materiales, particularmente los materiales del educando, no solamente se reducen en los materiales impresos, digamos, el cuaderno Revisemos lo aprendido, el libro 1, el libro 2, etcétera. También hay una serie de pegatinas, hay elementos para fomentar la motricidad fina, para despegar, hay un abecedario móvil, etcétera. Hay una lupa, el lápiz es triangular de estos jumbo para facilitar la forma de tomar el lápiz, tomando en cuenta que hay personas que nunca habían tomado un elemento de escritura. Entonces, sí es importante que le llegue a los educandos los materiales, porque tiene estas consideraciones. Por supuesto, lo importante es la relación que se establece entre quien está asesorando y la persona que está recibiendo ese acompañamiento. Eso es lo más importante y no lo debemos de perder de vista, y menos con profesionales de la educación, con nuestras y nuestros maestros como agentes de cambio. Por supuesto que eso es lo más importante, la relación que ustedes establezcan. Sin embargo, claro que existen los materiales y no tendríamos por qué limitar el acceso a ellos. Entonces, busquemos con la coordinación de zona correspondiente para solicitarlos, y déjenos por favor en el correo, aquí en el chat, para ir tomando las capturas correspondientes, el correo electrónico donde nos podamos poner en contacto según la entidad que corresponda. Nada más yo les pediría correo y entidad a la que corresponda para poder hacer el contacto y resolver si tenemos alguna situación ahí, poderla aclarar y poder estar en compañía con ustedes. Desde luego también están los compañeros líderes de las distintas secciones, la representación pues de las distintas regiones, con los cuales también podemos dar seguimiento a estas necesidades. Lo importante es que tengamos todos los materiales, que estemos lo mejor armados posibles, pero la mayor fortaleza está en ustedes, en la vinculación que generen ustedes, por la transformación que implica no solamente para el educando, por ese referente que implica para su comunidad educativa. Eso es fundamental, porque claro que es un tema de reconocimiento
por supuesto el tema administrativo es importante, pero el reconocimiento en la comunidad es muy trascendental, muy importante en los procesos de alfabetización, que es una constante. En los jóvenes prestados de servicio social a veces nos han dicho, tenía mucho miedo al principio y después termina siendo una de las experiencias más humanizantes, más maravillosas en los procesos que han vivido, y que hemos encontrado jóvenes de servicio social que han descubierto en la docencia una vocación justo a partir de los procesos de alfabetización, por este momento tan humano que implica el ponerse en los zapatos de otro, el reconocer los saberes del otro, en reconocer lo que leen, lo que observan, su entendimiento del mundo, que nos permite también a nosotros conocer otras realidades y entender y construir esos nuevos saberes. Maestro, si me permite, hay una pregunta frecuente en el chat que habla acerca del link del curso. El curso lo pueden tomar ustedes sin necesidad de link a través de la página de Saberes MX, que es una página impulsada por el Gobierno de México. Entran y buscan el curso, se llama Nombrando y Contando al Mundo. Y ustedes se registran en la página, es de libre ingreso y el curso está disponible 24/7 para que lo puedan tomar. Entonces, a través de la página Saberes MX es en donde pueden entrar al curso. Así es. Pues, maestra Adriana, estamos llegando al final de esta charla y desde luego muy contentos por estar con ustedes. No, al contrario. Miren, si me permiten hacer dos comentarios generales para nuestros compañeros maestros y maestras, sobre todo para nuestros coordinadores. Se les va a hacer llegar la presentación que estuvieron viendo ustedes en este momento, así también como el link de la liga de YouTube para que puedan volver a ver esta presentación las veces que sea necesario. Se les hará llegar vía al coordinador seccional. Ellos tendrán los materiales y tendrán el link. Efectivamente, algunas preguntas que se han estado haciendo aquí también van en la primera presentación que se hizo con los coordinadores. Les pedimos a los coordinadores, por favor, poder hacer llegar el material a los compañeros y al término de esta reunión les haremos llegar lo que corresponde a esta reunión. Quiero enviar un saludo afectuoso al profesor José Luis González Morales, secretario general de la sección 43, de la sección 23, que nos ha estado enviando saludos por el chat, y reiterar, maestro Ernesto Gutiérrez Garcés y maestra Laura Costa Ríos, lo importante que es que nuestros compañeros se acerquen a las unidades de zona para que puedan encontrar respuestas a muchas de sus preocupaciones. Queremos agradecer la destacada participación del maestro Ernesto Gutiérrez Garcés y la maestra Ana Laura Acosta Ríos. Hay algunas preguntas también que seguramente les vamos a solicitar al maestro Ernesto, si se las lleva alguna que no se contestó, o podemos hacer una serie de preguntas que se estuvieron haciendo aquí con sus respuestas también para hacérselas llegar al término de esta reunión o en el transcurso de estos días, para que ustedes tengan por escrito a los coordinadores las respuestas directamente que ustedes tengan a bien darnos de algunas de las preguntas que a lo mejor no alcanzamos a contestar en este momento y que usted bien sintetizó en esas dos preocupaciones que son los tiempos, sobre todo los tiempos y los materiales. Así que pues agradecerles mucho, comentarles que estamos atentos a cualquier cuestión que haya necesidad de compartir con nuestros coordinadores y ellos a su vez con los compañeros maestras y maestros que están en este proceso. Y decirles que esta sesión fue muy sintética y muy productiva para comprender las actividades esenciales y cumplir con nuestro rol como alfabetizadores. La reunión no solamente era para informar, sino para que fuese un paso importante y fortalecer nuestro compromiso y profesionalismo en esta campaña.
Nuestro objetivo es que las personas registradas accedan a la lectura y la escritura, transformando sus vidas. Esto es fundamental para lograr un México libre del analfabetismo y reducir el rezago educativo. Quiero reiterar mi saludo fraterno y agradezco su participación en esta campaña, inspirada en las palabras de nuestro líder nacional, maestro Alfonso Cepeda Salas: alfabetizando, transformamos y dejamos huella a favor del pueblo de México. Muchas gracias por su atención y compromiso. Compañeros de la Comisión Nacional Central, muchas gracias por su presencia y por el acompañamiento a cada una de las secciones. Sabemos que todavía tenemos muchas cosas que aclarar y acompañar a cada uno de los coordinadores, y estoy segura que vamos a estar atentos a eso. Así que muchas gracias por su atención y su compromiso por esta noble causa. Muy buenas tardes.